¿Sabes qué pasa en el altar en el momento de la consagración? ¿Sabes lo que está ocurriendo exactamente cuando el sacerdote eleva la hostia y dice, «Este es mi cuerpo»? El Padre Pío lo sabía. Y no solo lo sabía con la fe. Él lo veía. Con esos ojos que penetraban el velo entre lo visible y lo invisible, él veía al Señor presente en el altar, y veía también, al mismo tiempo, lo que las personas que estaban sentadas en las bancas estaban haciendo. Y lo que veía le partía el corazón, le hacía llorar, le hacía caer de rodillas pidiendo misericordia, porque lo que la mayoría de los católicos hace en la misa, lo que tú probablemente haces sin darte cuenta, sin que nadie te haya explicado, no es simplemente un descuido o una falta de atención. Es, según las propias palabras del Padre Pío, una ofensa directa a Jesús, una ofensa que se repite cada domingo, una ofensa que bloquea las gracias que la misa debería darte. Y lo peor de todo, una ofensa que la mayoría de los católicos comete pensando que está haciendo todo bien. Hoy el Padre Pío te va a decir la verdad que nadie te ha dicho. Los errores que estás cometiendo en la misa. Los errores que él confrontaba con firmeza y con amor. Los errores que tienen consecuencias espirituales que van mucho más allá de lo que imaginas. Y te va a mostrar la forma correcta, la forma que él enseñaba, la forma que transforma la misa de un ritual vacío en el encuentro más poderoso que existe entre el alma humana y Dios. Quédate hasta el final, porque el cuarto error, el más grave de todos, es el que el Padre Pío decía que era responsable de más gracias perdidas, más conversiones no sucedidas, más almas alejadas de Dios que cualquier otro. Y apuesto que lo estás cometiendo ahora mismo, cada domingo, sin saberlo. Pero antes de revelar estos errores, necesito pedirte algo muy importante. Somos una familia aquí, una comunidad de almas que quieren hacer las cosas bien, que están cansadas de cometer errores sin saberlo, que quieren ir a la misa y realmente encontrarse con Dios, no solo cumplir con una obligación. Entonces escribe ahora en los comentarios, Padre Pío, enséñame a ir a misa como tú enseñabas. O si prefieres, escribe el nombre de alguien que amas y que necesita escuchar estas advertencias. Un hijo que va a misa de vez en cuando sin saber por qué. Un familiar que cumple pero no vive la fe. Un amigo que se alejó porque sintió que la misa no le decía nada. Escribe también por qué intención quieres que recemos juntos. El Padre Pío intercede desde el cielo por cada persona que pide su ayuda, y él sabía mejor que nadie lo que significa estar presente en el altar de Dios. Hazlo ahora, antes de continuar, porque lo que vas a escuchar requiere un corazón preparado y abierto. Y ahora sí, vamos al primer error. Y ya te aviso, cuando lo escuches, lo primero que vas a pensar es, pero yo siempre he hecho esto. Exactamente. Eso es el problema. El Padre Pío tenía una devoción extraordinaria por la misa. No era solo una práctica religiosa para él. Era el centro de su vida, el corazón de cada día, el momento más sagrado de la existencia humana sobre la tierra. Él decía que sería más fácil que la tierra existiera sin el sol que sin la Santa Misa. Y cuando celebraba la misa, cuando él era el sacerdote en el altar, las personas que lo veían testimoniaban algo que no podían explicar con palabras. Había momentos en que él se detenía completamente, en que sus ojos se llenaban de lágrimas, en que su rostro cambiaba de una manera que hacía que los presentes también comenzaran a llorar sin entender por qué. Era como si él estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Y en efecto, lo estaba viendo. El Padre Pío, en esos momentos de éxtasis durante la misa, veía la presencia real de Cristo en el altar. Veía lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual en ese instante preciso. Y veía también las almas de las personas que estaban ahí, lo que llevaban en el corazón, los errores que estaban cometiendo, las gracias que estaban perdiendo por no estar verdaderamente presentes. Y de esa visión,
De esa experiencia mística incomparable de la misa, nacieron sus advertencias más urgentes, porque él no podía quedarse callado, no cuando veía almas que iban a la misa cada domingo y salían con las manos vacías, porque habían cometido errores que bloqueaban las gracias que estaban disponibles para ellas. No cuando veía al Señor presente, sufriente, ofrecido, y las personas sentadas frente a él como si estuvieran en cualquier otro lugar. El Padre Pío amaba demasiado para quedarse callado. Y por eso confrontaba, por eso advertía, por eso, en el confesionario, con esa firmeza que asustaba y ese amor que transformaba, le decía a las personas los errores que cometían en la misa, errores que ellas no sabían que eran errores. ¿Estás listo para escuchar? Porque el primer error probablemente lo vas a reconocer desde el primer segundo. El primer error que el Padre Pío confrontaba tiene que ver con algo que sucede antes de que la misa empiece, antes de que te sientes en la banca, antes incluso de entrar a la iglesia. Y es este: llegar a la misa sin preparación, sin ningún tipo de preparación interior. Salir de la casa, llegar a la iglesia, sentarse en la banca y comenzar a escuchar la misa con la misma mentalidad con la que llegaste del trabajo, del supermercado, de cualquier otra actividad de la semana. La mente llena de pensamientos del día, del mes, de los problemas, de las preocupaciones, de la lista de cosas que tienes que hacer. Y así, con esa mente dispersa y ese corazón ocupado, te sientas frente al altar donde en minutos va a estar presente el Hijo de Dios. ¿Y sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando haces esto? El Padre Pío lo explicaba con una imagen muy concreta. Él decía que ir a la misa sin preparación es como ser invitado a cenar con el rey y llegar a la mesa sin bañarse, con la ropa sucia, pensando en otras cosas, sin saludar al anfitrión, sin respetar la ocasión. El rey está ahí, la mesa está puesta. La comida más extraordinaria de la historia está servida. Pero tú llegas distraído, sin preparación, sin reverencia. Y así, aunque estés físicamente presente en la mesa, no estás realmente participando. No estás encontrándote con el rey. Estás simplemente ocupando un lugar. Una vez, una mujer muy devota, que iba a la misa todos los días sin falta, fue al confesionario del Padre Pío. Ella pensaba que su vida espiritual era sólida. Iba a misa diariamente, rezaba el rosario, hacía sus devociones. Cuando se arrodilló en el confesionario, el Padre Pío la escuchó, y luego hizo una pausa, y le preguntó directamente: ¿en qué piensas cuando llegas a la iglesia? La mujer no entendió la pregunta. Pensó que era una pregunta extraña, y respondió honestamente: en llegar a tiempo, padre. Trato de no llegar tarde. El Padre Pío la miró con esos ojos que veían el alma, y le dijo: eso no es lo que te pregunté. ¿En qué piensas? ¿A quién estás a punto de encontrar? ¿Sabes con quién tienes una cita? La mujer quedó en silencio, y el Padre Pío le dijo algo que ella nunca olvidó. Vas a misa como quien va a una reunión de trabajo. Llegas, cumples, te vas. Pero la misa no es una reunión. Es el Calvario repetido. Es el mismo sacrificio de la cruz, presente en el altar para ti. ¿Y tú llegas pensando en llegar a tiempo? Llegas 5 minutos antes. Arrodíllate. Di al Señor: estoy aquí. Sé que estás a punto de ofrecerte por mí. Estoy aquí para verte, para estar contigo, para recibir lo que quieres darme. Eso es preparación. Eso es llegar a la misa. La corrección del Padre Pío era tan simple como poderosa. Llega a la iglesia al menos 5 minutos antes. No para ocupar un buen lugar, no para saludar a los amigos. Llega y antes de sentarte, arrodíllate o inclínate ante el altar y di una sola cosa al Señor. Di: Señor, estoy aquí. Quiero estar presente. No solo en cuerpo, sino en alma. Ayúdame a estar contigo en estos momentos.
Ese momento de preparación, esos 5 minutos de silencio interior antes de que comience la misa, el Padre Pío los consideraba tan importantes como la misa misma. Porque sin preparación, sin ese momento de transición entre el mundo exterior y la presencia de Dios, el alma llega dividida, fragmentada, incapaz de recibir las gracias que la misa quiere dar. ¿Cuántas veces llegaste tarde a la misa en el último mes? ¿Cuántas veces llegaste corriendo, buscando lugar, sin ese momento de transición interior? Si es así, no es tu culpa. Nadie te explicó por qué ese momento importa. Pero a partir de hoy, ya sabes. Y el Padre Pío diría, ahora que sabes, no tienes excusa. Pero este todavía no es el error más grave. El segundo error es más sutil, más difícil de reconocer, y más común incluso que el primero. Guarda esto en la memoria, porque tiene todo el sentido cuando lo veas junto al error más grave, que viene más adelante. Hay veces en que durante la misa tu mente va a otro lugar. Veces en que estás sentado en la banca, mirando al sacerdote, aparentemente presente, pero en tu cabeza estás pensando en el trabajo, en lo que vas a comer después, en un problema que tienes, en una conversación que tuviste. Si eso sucede, si tu mente se va durante la misa, estás en el segundo error. Y la mayoría de los católicos no solo lo comete de vez en cuando, lo comete durante la mayor parte de la misa. El cuerpo está en la iglesia, la mente está en cualquier otro lugar. El Padre Pío, que celebraba la misa con una devoción que hacía que sus misas duraran a veces hasta 3 horas, tenía algo muy claro sobre esto. Él decía que la misa no es un espectáculo que se mira, es un misterio en el que se participa. Y participar requiere estar presente, requiere que tu mente, tu corazón, tu atención, estén dirigidos a lo que está sucediendo en el altar. Porque lo que está sucediendo en el altar no es una repetición de una historia de hace 2000 años. El Padre Pío era categórico en esto. En la misa, el sacrificio de la cruz no se recuerda, se hace presente. No es una conmemoración. Es el mismo sacrificio, presente aquí, ahora, en este altar, ante tus ojos. Y si tu mente está en otro lugar mientras esto ocurre, estás perdiendo algo que no puedes recuperar. Él comparaba a la persona distraída en la misa con alguien que estaba en el Calvario el día de la crucifixión, pero estaba pensando en qué iba a comer para cenar. Jesús está clavado en la cruz, está sangrando, está sufriendo por ti, está entregando su vida por ti, y tú estás pensando en lo que vas a hacer el lunes. No era una comparación exagerada para él, era una realidad mística que él veía con sus propios ojos. Y hay algo importante que el Padre Pío enseñaba sobre la distracción en la misa que casi nadie conoce. Él hacía una distinción entre 2 tipos de distracción. La distracción involuntaria, cuando tu mente se va sin querer y tú vuelves a concentrarte, eso no es pecado, es una debilidad humana. El Padre Pío era comprensivo con eso. Él decía, si tu mente se va y tú la traes de vuelta, eso también es oración. Cada vez que traes tu mente de vuelta a Dios durante la misa, es un acto de amor. Pero la distracción voluntaria, cuando decides activamente no prestar atención, cuando sacas el teléfono, cuando te pones a hablar con la persona de al lado, cuando deliberadamente dejas que tu mente vague sin ningún intento de regresar, eso es diferente. Eso, según el Padre Pío, es una falta de respeto ante la presencia real de Cristo. Una vez, estando en el confesionario, un hombre joven se confesó con el Padre Pío. Entre sus pecados, mencionó casi de pasada, como si no fuera importante. A veces durante la misa pienso en mis negocios. El Padre Pío se detuvo, lo miró y le dijo, ¿a veces? Dime la verdad, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente durante toda la misa? El hombre no supo qué responder. Pensó. Y tuvo que admitir que no recordaba. El Padre Pío entonces le dijo algo que ese hombre repitió durante el resto de su vida.
Cada misa a la que vas y no estás presente es una misa que pierdes, no porque Dios no actúe, sino porque tú no estás ahí para recibir lo que Dios quiere darte. La gracia cae, pero tú no tienes el alma abierta para recibirla. Es como estar bajo la lluvia con un paraguas cerrado arriba de la cabeza y preguntarte por qué estás seco. La corrección que el Padre Pío daba para este error era práctica y concreta. Él recomendaba llevar el misal, el libro de la misa, y seguir cada parte con los ojos y con la mente. No para leer mecánicamente, sino para estar presente en cada palabra, en cada momento. Si tu mente no tiene algo concreto en qué fijarse, decía él, va a vagar. Dale algo. Sigue las palabras del sacerdote. Cuando se lea el Evangelio, escucha como si Jesús mismo te estuviera hablando, porque en verdad lo está haciendo. Y si en algún momento tu mente se va, él recomendaba una oración brevísima. Señor, regreso a ti. Eso es todo. Esas 4 palabras traen el alma de vuelta al presente, de vuelta a la presencia de Dios. ¿Cuántas misas has perdido en este sentido? ¿Cuántos domingos estuviste físicamente en la iglesia, pero espiritualmente en otro lugar? No te abrumes con esa pregunta. El Padre Pío no confrontaba para hundir, confrontaba para que la persona se levantara y empezara de nuevo. Hoy es un nuevo comienzo. Pero necesito pausar aquí un momento. Si llegaste hasta este punto del video, si estás escuchando estas verdades que casi nadie tiene el valor de decir, verdades sobre la misa que la mayoría de los católicos no conoce, es porque tu alma está buscando algo más. Está buscando una fe real, profunda, que no se quede en la superficie. Y eso es exactamente lo que el Padre Pío quería. Almas que prefieren la verdad incómoda a la comodidad de seguir haciendo las cosas mal sin saberlo. Entonces te pido que te suscribas ahora y actives la campanita. Este no es el único error que el Padre Pío confrontaba sobre la misa, y hay muchos otros temas, sobre la oración, sobre el rosario, sobre la confesión, sobre la vida espiritual, sobre los que él dejó advertencias urgentes que pueden transformar tu vida de fe. Cuando activas la campana, te aviso cada vez que publico una nueva advertencia del Padre Pío. Es como tener a este santo a tu lado, recordándote lo que necesitas saber para crecer en tu fe. Suscríbete ahora, activa la campana, y vamos a continuar porque el próximo error que te voy a mostrar es aún más específico, y tiene que ver con un momento exacto de la misa, un momento que la mayoría de los católicos pasa completamente mal. Y las consecuencias de pasarlo mal son más graves de lo que crees. Hay un momento en la misa que el Padre Pío consideraba el más sagrado, el más poderoso, el más cargado de gracia de toda la celebración. Y paradójicamente, es el momento en que la mayoría de los católicos presta menos atención. Es el momento de la consagración, el momento en que el sacerdote toma el pan y dice, «Esto es mi cuerpo», el momento en que toma el cáliz y dice, «Esta es mi sangre». Es el momento en que, según la fe católica, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre reales de Jesucristo, no simbólicamente, no metafóricamente, realmente. El Padre Pío veía esto, veía lo que ocurría en el altar en ese instante, y lo que las personas hacían en ese momento lo perturbaba profundamente, porque la mayoría de los católicos, en el momento de la consagración, están mirando, pero no viendo. Están presentes físicamente, pero el corazón está en otro lugar. Algunos están de rodillas, pero pensando en otra cosa. Algunos ni siquiera están de rodillas, están sentados cómodamente. Algunos están mirando el teléfono. Algunos están hablando en voz baja con la persona de al lado. Y todo esto en el momento exacto en que el Señor se hace presente en el altar. El Padre Pío lloraba por esto. No una vez,
constantemente. Porque para él, ese momento de la consagración era el Calvario renovado. Y ver a las personas distraídas, indiferentes, físicamente presentes pero espiritualmente ausentes en ese momento, era como ver a alguien mirando el teléfono al pie de la cruz mientras Jesús agonizaba. El tercer error, entonces, es tratar el momento de la consagración como un momento más de la misa, en lugar de tratarlo como el momento más sagrado del universo. Y hay consecuencias espirituales muy concretas para esto. Consecuencias que el Padre Pío explicaba con una claridad que hacía temblar. Él decía: en el momento de la consagración, el cielo se abre, los ángeles están presentes, todo el mundo espiritual está en adoración. Y las gracias que Dios quiere derramar sobre el alma que está presente, que está de rodillas, que tiene el corazón abierto, son inconmensurables. Son gracias que pueden cambiar una vida, sanar una familia, liberar un alma de cadenas que lleva años. Pero si el alma está distraída, si el corazón está cerrado, si la mente está en otro lugar, esas gracias pasan sin entrar. El cielo se abre y el alma no lo ve. La lluvia de gracias cae y el alma no la recibe. Una historia que muchos de los que conocieron al Padre Pío contaban era esta. Una mujer fue a verlo, desesperada, pidiendo consejo para su matrimonio en crisis. Hablaron. El Padre Pío la escuchó. Y al final, en lugar de darle un largo discurso sobre lo que tenía que hacer, le dijo algo que ella no esperaba. ¿Cómo recibes la comunión? La mujer no entendió la pregunta. ¿Qué tenía que ver la comunión con su matrimonio? El Padre Pío le explicó. Muchas de las gracias que necesitas para tu matrimonio están disponibles para ti en la misa, en el momento de la consagración y en el momento de la comunión. Pero si llegas a esos momentos con el corazón cerrado, con la mente en tus problemas en lugar de estar en Dios, las gracias no entran. Es como ir al médico con la boca cerrada cuando él quiere darte la medicina. El médico está ahí. La medicina está ahí, pero tú no la recibes. Y le dio instrucciones muy concretas sobre cómo vivir esos momentos. Instrucciones que vamos a ver en detalle más adelante. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto correctamente? Cuando en el momento de la consagración detienes todo lo demás, te arrodillas o te inclinas profundamente, y con toda la atención que puedes reunir dices en tu corazón: Señor, creo que estás aquí. Creo que eres tú. Adoro tu presencia. El Padre Pío decía que ese acto de fe en el momento de la consagración es una de las oraciones más poderosas que existen, más poderosa que muchas oraciones largas y elaboradas, porque es la fe enfocada en el momento más sagrado, dirigida al Señor presente, no recordado, sino presente. La corrección para este error es simple, pero requiere un cambio de mentalidad. Antes de que comience la misa, haz un solo propósito. En el momento de la consagración, voy a estar completamente presente. No durante toda la misa, si eso te parece demasiado ambicioso al principio. Solo ese momento. Y cuando el sacerdote eleve la hostia, baja la cabeza o arrodíllate, y di desde el fondo del corazón: Señor, creo en ti, estás aquí, te adoro. Ese momento cambia la misa. El Padre Pío lo prometía, pero hay algo más que el Padre Pío enseñaba sobre la consagración que casi nadie conoce. Él decía que el momento después de la consagración, el momento de adoración silenciosa, mientras el sacerdote hace la genuflexión, ese momento también es sagrado. Y muchos católicos lo usan para toser, buscar cosas en el bolso, hablar, moverse. El Padre Pío decía: en ese silencio, Dios quiere hablar a tu alma, pero tu alma tiene que estar en silencio para escuchar. Si llenas ese silencio con ruido, perdes lo que Dios quería darte en ese instante. Puedes comprometerte a eso, a ese momento de silencio y adoración real en la consagración. Porque el Padre Pío decía que ese solo cambio puede transformar completamente tu experiencia de la misa.
Y más que eso, puede comenzar a transformar tu vida fuera de la misa también, porque las gracias que entran en ese momento tienen efectos que van mucho más allá del domingo. Ahora, el cuarto error. Y necesito que prestes mucha atención, porque este error es el más silencioso, el más invisible, el más difícil de reconocer, y al mismo tiempo, según las propias palabras del Padre Pío, es el error que más gracias bloquea, el que más conversiones impide, el que más almas mantiene atrapadas en una vida de fe que parece activa, pero está espiritualmente estancada. Guarda bien lo que vas a escuchar, porque va a cambiar la forma en que entiendes la misa para siempre. El Padre Pío decía que uno de los errores más graves que los católicos cometen en la misa es salir de ella igual que entraron. Ir a la misa, participar de ella, recibir la comunión, y al salir por la puerta de la iglesia, volver inmediatamente al mismo modo de vida, a las mismas preocupaciones, a los mismos errores, a las mismas conversaciones, a los mismos pecados, como si la misa no hubiera pasado, como si todo lo que acababa de suceder en el altar no tuviera ningún peso, ninguna consecuencia, ningún efecto sobre la manera en que se vive el resto del día, de la semana, de la vida. El Padre Pío decía: ¿para qué sirve recibir al Señor en la comunión si a los 5 minutos ya olvidaste que lo recibiste? ¿Para qué sirve participar del sacrificio de la cruz si al salir de la iglesia tratas a las personas con la misma impaciencia, la misma rabia, la misma falta de amor que antes? No era una pregunta retórica. Era una confrontación directa a algo que él veía constantemente. Católicos que iban a la misa regularmente, que hacían todas las prácticas correctas, pero cuya vida fuera de la misa no mostraba ningún signo de transformación, ningún fruto visible de haber estado ante la presencia real de Dios. Él lo llamaba la misa sin continuación. Ir a la misa es un comienzo, no una conclusión. Es el momento en que recibes la fuerza, la gracia, el alimento espiritual, pero ese alimento está destinado a ser usado, a dar frutos, a cambiar la manera en que vives las 167 horas que quedan entre una misa y la siguiente. Si la misa termina cuando sales por la puerta de la iglesia, entonces lo que viviste adentro fue, en palabras del Padre Pío, semilla caída en tierra dura. Dios la sembró, pero el corazón no la recibió de verdad, no la dejó crecer, no dejó que produjera fruto. Ahora viene el momento más importante de este video. Necesito pedirte algo. Acabas de escuchar el error más grave, el que el Padre Pío decía era responsable de más gracias perdidas que todos los otros juntos. Y yo te pregunto con toda seriedad, ¿conoces a alguien que necesita escuchar esto? Un hijo que va a misa pero su vida no muestra ningún cambio. Un familiar que cumple con la obligación dominical pero entre semana vive como si Dios no existiera. Un amigo que te ha dicho que va a la misa pero no le ve sentido, que sale igual que entró, que no entiende por qué debería seguir yendo. Mientras sientes el peso de lo que acabas de escuchar, toma este video y envíalo por WhatsApp a esa persona ahora mismo. Compártelo en tus redes sociales. No lo dejes para después, porque después la emoción pasa y el impulso se va, y esa persona sigue cometiendo los mismos errores sin saberlo. Sigue perdiendo gracias que podrían cambiar su vida. El Padre Pío dedicó su vida a confrontar a las personas una por una en el confesionario. Tú puedes alertar a alguien hoy. Un alma puede comenzar a ir a la misa de manera diferente gracias a tu compartir. Hazlo ahora. ¿Y qué enseñaba el Padre Pío sobre cómo salir de la misa correctamente? Tenía una práctica muy concreta que recomendaba a todos los que le pedían dirección espiritual. Decía, después de recibir la comunión, antes de salir de la iglesia, hay un tiempo que él llamaba el tiempo más sagrado de la misa, el tiempo de acción de gracias,
El momento en que te sientas, o mejor aún, te arrodillas, después de haber recibido al Señor en la comunión, y simplemente estás con Él. No rezas oraciones formales, si no quieres. No recitas nada de memoria. Solo estás, porque en ese momento, el Señor está dentro de ti de una manera única, real, que solo dura un tiempo breve, y ese tiempo, ese momento de presencia real, es el momento más valioso de toda la misa. El Padre Pío lloraba cuando veía personas que recibían la comunión. Inmediatamente comenzaban a hablar con el vecino, a buscar cosas en el bolso, a prepararse para salir rápido. Para él, eso era como abrir un regalo extraordinario, el más extraordinario que existe, y tirarlo sin mirarlo. El Señor viene a ti, decía él, y tú le das la espalda a los 5 minutos. No para condenar, para despertar, para hacer que la persona se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. La práctica concreta que el Padre Pío recomendaba era esta: después de la comunión, al menos 5 minutos de silencio interior. No tienen que ser rezos largos, pueden ser 5 minutos en que simplemente dices, desde adentro: gracias, aquí estoy, eres tú, te recibo, quédate conmigo, llévame contigo cuando salga de aquí. Esos 5 minutos de acción de gracias real, dice el Padre Pío, valen más espiritualmente que muchas horas de otras oraciones, porque son el momento en que el alma se une a Dios presente, en que la gracia de la comunión puede hacer su trabajo, en que el Señor puede sembrar en el corazón lo que quiere sembrar. Y luego, al salir de la iglesia, el Padre Pío recomendaba otra práctica igualmente simple: hacer un propósito concreto, no vago, no general. Un propósito específico para esa semana. Esta semana voy a tratar mejor a mi familia. Esta semana voy a evitar ese pecado que sé que cometo. Esta semana voy a llamar a esa persona con la que estoy peleado. Un propósito nacido de la gracia de la misa, llevado hacia la vida real, hacia los lunes y los martes y los miércoles, porque eso es lo que la misa está destinada a producir. No sentimientos bonitos que duran hasta el estacionamiento de la iglesia. Vida transformada, vida que lleva el fruto del Calvario hacia el mundo. ¿Y sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando haces esto? Cuando llevas la gracia de la misa hacia tu vida cotidiana, cuando permites que lo que recibiste en el altar cambie la manera en que tratas a las personas, en que manejas tus problemas, en que enfrentas las tentaciones. En ese momento, la misa no termina al salir de la iglesia. Se convierte en algo continuo. El Padre Pío tenía una frase extraordinaria para esto: la misa no es algo que vas a hacer, es algo que se convierte en lo que tú eres. Hay un quinto elemento que el Padre Pío consideraba parte de estos errores en la misa, y tiene que ver con algo que sucede en el momento de la comunión. Y es un error que tiene 2 caras. La primera cara: recibir la comunión en estado de pecado grave, sin haber pasado por la confesión. El Padre Pío era absolutamente claro en esto, sin ningún tipo de suavización. Él decía que recibir la comunión en estado de pecado grave no solo no ayuda al alma, sino que la daña. No porque Dios no esté presente, sino porque el alma en pecado grave no está en condiciones de recibir. Es como intentar llenar de agua un recipiente que tiene una grieta enorme. No retiene nada. La gracia entra y sale sin efecto, o peor, produce un efecto contrario. El Padre Pío en el confesionario no tenía miedo de decir esto directamente. Una vez, un hombre que llevaba meses sin confesarse, siguió recibiendo la comunión cada domingo. Cuando finalmente fue al confesionario del Padre Pío, éste lo confrontó no por los pecados que había cometido, sino por las comuniones que había recibido sin estar preparado. Le dijo: esas comuniones no eran para ti. Tú las tomaste, pero no estabas en condiciones de recibirlas. Cada vez que hacías eso, añadías un peso al alma en lugar de quitarlo. No era condena, era la verdad dicha con amor paternal.
Y el hombre, que no esperaba esa confrontación, salió del confesionario completamente transformado. La segunda cara de este error, que quizás es más común y más sutil, es recibir la comunión de manera mecánica, automática, sin ninguna preparación interior inmediata. Subir a comulgar porque es el momento de la misa en que todos suben, avanzar en la fila, recibir la hostia, regresar al lugar y sentarse sin haber hecho el menor acto de fe en ese instante, sin haber pensado en quién es el que estás a punto de recibir, sin haber dicho ni un solo «Señor, creo en ti». «Señor, no soy digno, pero di una sola palabra y mi alma será sanada». El Padre Pío enseñaba que esa frase, «Señor, no soy digno», que se dice en la misa antes de la comunión, no debe ser solo una fórmula que se recita porque todos la recitan. Debe ser la realidad del corazón. La persona que se acerca a comulgar tiene que saber, tiene que sentir, que no es por sus méritos propios que se acerca, que no es porque es una buena persona, o porque va a misa regularmente, o porque hace sus devociones. Se acerca porque el Señor la invita, porque el Señor quiere darse. Y ante ese misterio, la única actitud posible es la del publicano del Evangelio. «Dios, ten piedad de mí, que soy pecador». La corrección que el Padre Pío daba era esta. En el momento en que estás en la fila para comulgar, mientras esperas, di esta oración corta con toda la atención que puedas. «Señor, sé que no soy digno, pero tú me invitas. Ven a mí, transforma lo que soy. Necesito lo que solo tú puedes darme». Esas pocas palabras, dichas con el corazón, preparan al alma para recibir. No son una fórmula mágica, son una actitud de humildad y fe que abre el alma a la gracia que está a punto de entrar. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona empieza a recibir la comunión así, con esa preparación, con esa actitud? El Padre Pío decía que la diferencia es como la noche y el día. No porque la comunión sea diferente, el Señor es el mismo, el sacramento es el mismo, sino porque el alma que lo recibe está diferente, está abierta, está preparada, está esperando al Señor, no solo cumpliendo con un ritual. Y esa diferencia, esa apertura del alma, permite que la gracia del sacramento entre de verdad, actúe de verdad, produzca los frutos que está destinada a producir. Ahora quiero que te detengas y pienses, no sobre lo que yo dije, sobre ti, sobre tu experiencia de la misa, y te voy a hacer preguntas concretas, y te pido que seas completamente honesto contigo mismo, porque el Padre Pío no hacía estas preguntas para avergonzar, sino para ayudar al alma a verse a sí misma con claridad. ¿Cómo llegas a la misa? ¿Llegas corriendo en el último momento con la mente todavía en lo que dejaste en casa? ¿O llegas con tiempo, con ese momento de transición interior que el Padre Pío consideraba tan importante? ¿Qué pasa en tu mente durante la misa? ¿Estás presente, siguiendo lo que ocurre en el altar, escuchando las lecturas como si fueran palabras dirigidas a ti personalmente? ¿O tu mente viaja mientras tu cuerpo permanece en la banca? ¿Qué haces en el momento de la consagración? ¿Te inclinas, te arrodillas, haces ese acto de fe en la presencia real del Señor? ¿O es un momento más que pasa como cualquier otro? ¿Cómo recibes la comunión? ¿Con preparación, con ese acto de humildad y fe? ¿O de manera automática porque es el momento en que todos suben? ¿Y qué haces después de la comunión? ¿Permaneces en silencio en esos minutos de acción de gracias que el Padre Pío consideraba sagrados? ¿O ya estás pensando en lo que sigue? No te abrumes con estas preguntas. El Padre Pío no confrontaba para hundir, confrontaba porque amaba demasiado para dejar que las almas siguieran perdiendo lo que la misa quería darles. Cada pregunta es una oportunidad. Cada área en que reconoces un error
es una puerta que puedes abrir, un cambio que puedes hacer, una gracia que puedes empezar a recibir que antes estabas perdiendo. Y aquí quiero contarte algo que el Padre Pío decía sobre las personas que descubrían estos errores y decidían cambiar. Él decía que cuando un alma decide empezar a ir a la misa de manera diferente, cuando cambia no la misa sino la manera en que la vive, cuando pasa de la presencia física a la participación real, algo ocurre en el mundo espiritual que es absolutamente extraordinario. Los ángeles que están presentes en cada misa, y el Padre Pío nunca dudó de su presencia, los ángeles se regocijan, porque una alma más está recibiendo lo que la misa quiere dar. Una alma más está abierta a las gracias que el Señor quiere derramar. Y esas gracias, una vez que entran, no se quedan encerradas en el tiempo de la misa. Se expanden, se derraman sobre la familia, sobre el hogar, sobre las relaciones, sobre las situaciones que parecían sin salida. El Padre Pío decía, un alma que empieza a participar de la misa de verdad, comienza a notar cambios en su vida que no puede explicar, porque las gracias de la misa son reales, son poderosas, y cuando entran actúan. ¿Y cuántas de esas gracias has estado perdiendo? No mires hacia atrás con culpa, mira hacia adelante con esperanza, porque cada misa a la que vayas a partir de hoy puede ser diferente, puede ser real, profunda, transformadora, si decides que así lo sea. Hay una última cosa que el Padre Pío enseñaba sobre la misa que quiero compartirte, y es quizás la más poderosa de todas. Él decía que existe una manera de prepararse para la misa durante la semana, no solo los 5 minutos antes de entrar a la iglesia, sino durante toda la semana. Y la manera es simple: ofrecer. Ofrecer cada momento del día como preparación para la próxima misa. Ofrecer las alegrías y los sufrimientos, el trabajo y el descanso, las conversaciones y los silencios, como una especie de ofertorio continuo, una preparación continua del alma para el encuentro con el Señor el próximo domingo. Él decía, el cristiano que vive así, que ofrece su vida entera como preparación para la misa, llega al altar el domingo con algo que entregar. No llega con las manos vacías, llega con toda su semana, con todo lo que vivió, con todo lo que sufrió, con todo lo que amó, y lo pone en el altar junto con la ofrenda del sacerdote. Y Dios lo toma todo, y lo transforma todo. Esta enseñanza del Padre Pío transforma completamente la manera en que se entiende la misa. La misa no es una hora del domingo, es el punto central de toda la vida cristiana. Es el momento para el que toda la semana se prepara, y del que toda la semana recibe fuerza. Cuando el cristiano vive así, con esa conciencia, con esa orientación de toda la vida hacia el altar del domingo, la misa deja de ser un evento aislado y se convierte en lo que el Padre Pío siempre dijo que era: el corazón que hace latir todo lo demás. El Padre Pío pasó décadas en el altar, décadas celebrando la misa con una devoción que asombraba a todos los que lo veían. Y en esas décadas, en ese contacto continuo con el misterio más grande, él aprendió una verdad que quería compartir con cada alma. La misa no es lo que tú haces, es lo que Dios hace contigo. Y tu tarea es simplemente estar ahí, de verdad, con el corazón abierto, preparado para recibir, porque Dios siempre está dispuesto a dar. La pregunta que el Padre Pío hacía no era si Dios estaba actuando en la misa, siempre actúa. La pregunta era si el alma estaba dispuesta a recibir. ¿Estás dispuesto a recibir? ¿A ir a la próxima misa de manera diferente? ¿A llegar con tiempo, con preparación, con el corazón orientado hacia lo que va a suceder? ¿A estar presente en el momento de la consagración con toda la fe que puedas reunir? ¿A recibir la comunión con humildad y con amor? ¿A quedarte esos minutos sagrados de acción de gracias? ¿A salir de la iglesia llevando algo concreto, un propósito, una gracia, una decisión? Si tu respuesta es sí,
El Padre Pío intercede por ti ahora mismo desde el cielo. Él, que amó la misa más que cualquier cosa en este mundo, acompaña con su intercesión a cada alma que decide empezar a vivirla de verdad. Y mira, sé que fue mucho lo que escuchaste hoy. Fue pesado en algunos momentos, fue confrontador, pero el Padre Pío decía que la confrontación amorosa es la forma más alta de caridad. Decía que es más fácil decirle a alguien lo que quiere escuchar que decirle lo que necesita escuchar. Y él prefería siempre lo segundo, porque amaba demasiado para dejarte en la ilusión de que todo estaba bien cuando no lo estaba. Te amaba demasiado para quedarse callado cuando veía errores que te estaban costando, gracias que eran tuyas, que estaban disponibles para ti, que Dios quería darte pero no podían entrar porque la puerta del alma estaba cerrada. La buena noticia, la noticia que el Padre Pío nunca se cansaba de repetir, es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es tarde para empezar a ir a la misa de una manera diferente, más real, más profunda, más abierta. El próximo domingo tienes una oportunidad de probar lo que el Padre Pío enseñaba, de llegar con tiempo, de estar presente en la consagración, de recibir la comunión con el corazón preparado, de quedarte esos minutos de acción de gracias, de salir con un propósito concreto. Es un cambio que no cuesta dinero, no requiere habilidades especiales, no necesita condiciones perfectas, solo requiere voluntad, solo requiere decir, quiero hacerlo diferente, quiero de verdad lo que la misa quiere darme. Que el Padre Pío, el fraile que lloraba de amor ante el altar, que veía al Señor presente y no podía contenerse, que confrontaba con firmeza y amaba sin límites, interceda por ti. Que te ayude a amar la misa como Él la amaba, que te ayude a estar presente de verdad, a recibir de verdad, a salir transformado de verdad, que sus lágrimas, que sus sufrimientos, que su amor por el sacramento del altar alcancen a tu alma y la despierten a una fe más profunda, más real, más viva. Amén. Y antes de terminar, te pido una última cosa. Si este video te confrontó, si descubriste errores que no sabías que estabas cometiendo en la misa, si decidiste cambiar algo a partir del próximo domingo, escribe en los comentarios, este domingo lo hago diferente, o cuéntame cuál de estos errores reconociste en ti mismo. Quiero leer tu compromiso. Quiero saber qué va a cambiar en tu próxima misa. Si este video tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, dale like. Ese like ayuda a que más personas encuentren estas advertencias del Padre Pío. Personas que quizás llevan años yendo a la misa y saliendo con las manos vacías sin saber por qué. Y comparte este video con quien necesita escucharlo. Un hijo, un familiar, un amigo que va a la misa pero siente que no le dice nada. Ahora, en el próximo video, voy a revelarte los errores que las personas cometen en la confesión. Errores que hacen que la confesión sea inválida sin que lo sepas. El Padre Pío decía que el 80% de las confesiones son inválidas o incompletas. La persona sale pensando que está perdonada, en paz con Dios, pero en realidad cargando todavía el peso de pecados que no fueron realmente absueltos. Estás entre el 20% que se confiesa bien, o entre el 80% que sale creyendo que está perdonado pero no lo está. No te lo vas a querer perder.